La UCA nos mostró datos de pobreza del primer trimestre. Sí, 55%, una locura. Pero, ¿esto es tan así o estos datos están ocultando algo? Bueno, quédate que te cuento. La UCA, que es una universidad que suele medir la pobreza, nos mostró datos del primer trimestre de 2024, o sea, enero, febrero y marzo. La pobreza es un 54,9%, la indigencia un 20,3%, altísima, y después encima vamos a estar viendo la pobreza por zona. Pero es verdad que estos datos igual son un poco raros. El que mide la pobreza de manera oficial es el INDEC, o sea, este organismo oficial lo que hace es medir el nivel de ingresos de toda la gente y después en relación al nivel de ingresos de toda la gente saca los datos de pobreza. ¿Qué es lo que pasa? Que primero saca los datos de nivel de ingreso y después saca los datos de pobreza. Hace unos días sacó los datos de nivel de ingreso y entonces agarró la UCA y sacó un cálculo estimativo de cuánto sería la pobreza antes que el INDEC. Entonces el número que tenemos es una estimación, no es un dato oficial. Y como vemos en el siguiente gráfico, en la línea naranja tenemos los datos de la UCA y en la línea azul tenemos los datos del INDEC. O sea, la UCA siempre suele dar más alto que el INDEC. Aún así no quiere decir que sean datos peores. No, simplemente son datos distintos. O sea, la UCA y el INDEC ponen la vara en distinto nivel de ingreso, con lo cual a uno le da más pobreza y al otro le da menos pobreza. Lo que tiene la UCA es que no solamente se basa en el nivel de ingresos, sino que también hace encuestas que tienen que ver más con temas sociales. Con lo cual a mí me gustan más los datos del INDEC porque creo que son un poco más exactos, pero igual los de la UCA nos sirven. ¿Y este nivel de pobreza es muy alto? Bueno, sí, claramente es muy alto. Podemos ver en este gráfico como el año pasado ni siquiera llegaba a superar el 45%. Sin embargo, ahora supuestamente estaríamos alrededor del 55%. Una locura. Y en este gráfico podemos ver la pobreza según la zona. Vemos que Resistencia Chaco es la región más pobre de todo el país, con pobreza del 79%. Esto es realmente una locura. Sigue Formosa, Santiago del Estero, Concordia, partidos del Gran Buenos Aires, etc. Y luego yendo hacia el otro extremo, o sea, las partes del país con menor pobreza, tenemos a Capital Federal con solamente 25, es realmente bastante poco. Luego tenemos Santa Rosa, Neuquén, Bahía Blanca, etc. También acá tenemos los datos de indigencia, que recordemos es una situación muchísimo más precaria que la pobreza. La indigencia es una persona que no tiene ninguna necesidad básica cubierta, alimentación, vivienda, nada, y pobreza es cuando se tienen algunas necesidades básicas cubiertas, no todas. Se vuelven a repetir más o menos los mismos nombres: Gran Resistencia, Santiago del Estero, Concordia, partidos del Gran Buenos Aires, Formosa, etc. Con números realmente muy altos. La verdad que el 38% de Gran Resistencia Chaco es una locura. O sea, acá hay más indigencia que pobreza en Capital Federal, para que nos demos una idea. Y luego también se repiten algunos nombres y vamos al otro lado de la tabla. En Capital Federal hay solamente 8,5 de indigencia, en San Luis un 9, en Mar del Plata 10, en Ushuaia 11, etc. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, el fenómeno que está más relacionado es el salario. Como vemos en este gráfico de salario real, o sea, salario actualizado por inflación, podemos ver cómo los salarios más o menos a partir de 2013, 2015, que no paran de caer. Y con Milei se acentuó muchísimo esta caída. Y después tenemos este gráfico de pobreza. Y la gracia es que si nosotros agarramos e interpolamos los dos gráficos, podemos ver cómo claramente están relacionados. Cuando los salarios suben, la pobreza baja. Cuando los salarios empiezan a caer, la pobreza empieza a subir. Obviamente no con la misma magnitud, los salarios tienden a ser más volátiles que la pobreza, pero están relacionados. Y vemos justamente cómo donde está la caída más pronunciada de salarios, que es básicamente en los primeros meses de Milei, es donde tenés la subida más pronunciada de pobreza. Pero ¿qué es lo interesante? Bueno, que a este gráfico de salarios le faltan los últimos meses que estamos viviendo de Milei, que ahora yo se los voy a mostrar acá en este gráfico, en el que podemos ver que la caída de los salarios más o menos a partir de febrero, marzo, que tuvo un piso, o sea, dejaron de caer. ¿Esto qué quiere decir? Que como estábamos viendo, los salarios y la pobreza estaban muy relacionados. Y si los salarios ya encontraron un piso, o sea, que van a dejar de caer, quiere decir que eventualmente la pobreza va a dejar de subir. O sea, no necesariamente tiene que ser al mismo tiempo, no es que más o menos desde febrero o marzo que tiene que dejar de subir la pobreza, que es el momento en el que dejaron de caer los salarios, pero el piso ya está. O sea, tal vez la pobreza tiene cierto rezago en el tiempo y por más que los salarios empiecen a subir desde febrero o marzo, la pobreza aún siga subiendo hasta tal vez 3 o 4 o 6 meses después, pero ya casi que tenemos la certeza de que la pobreza en algún momento va a tocar un techo y no falta demasiado tiempo para que toque ese techo, lo cual no es un dato para nada menor porque la pobreza viene aumentando hace una década. Es más, dependiendo de qué número agarres, está cerca del doble de lo que era hace más o menos 10 años o incluso más. Con lo cual, como reflexión en el video, me gustaría decir que el número de pobreza es completamente espantoso y horrendo. Como segunda cosa, me gustaría decir que, bueno, era esperable, o sea, yo la verdad es que no me esperaba un número lindo, me esperaba números de magnitud completamente espantosa y de hecho me esperaba números récord comparables con los números del 2002 y más o menos andan por ahí. Pero como tercer cosa, me gustaría decir que parece que la pobreza ya está cerca de tocar un techo. Tal vez en el segundo trimestre de 2024 siga aumentando, pero capaz que ya a partir del tercer trimestre de 2024 o del cuarto ya empecemos a ver a la pobreza bajar. Así que bueno, si te gustó este video, te pido por favor que le des like y si querés más videos como este puedes suscribirte. Puedes dejarme en los comentarios qué te parece mi nueva cámara. Yo estoy contento, me quiero comprar incluso una mejor, pero bueno, está
está bien para zafar mientras tanto. Si querés que siga comprando mi equipo para que se vean mejor los videos y tengan más calidad, puedes ayudarme donándome por Patreon, por Cafecito, que funciona con Mercado Pago, o haciéndote miembro de YouTube. Te dejo todo en la descripción. Si querés más videos como este y no te alcanza con mi canal, puedes ir a Ecodeductiva, donde hago más videos. Te dejo todo en la descripción, te lo recuerdo otra vez. Y por último, como siempre, te mando saludos. Decime que estaba grabando porque me corto las